Cuando hablamos de cirugía, puede ser el método más eficaz para ciertas afecciones que a uno le dicen, bueno, hay que ir a operación. Y uno dice, híjole, ¿será que debo de esperar? ¿Hago algo más antes de tomar la decisión de una cirugía? Justamente hoy tenemos al médico internista José Alonso Acuña Fioli y con él vamos a evaluar justamente todos los previos, ¿verdad? Y los riesgos operatorios. Doctor, un placer tenerlo aquí en casa. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, verdad? De ese primer momento que nos dicen hay que operar, porque verdaderamente esas son las preguntas. ¿Me opero, no me opero, espero, segunda opinión? ¿Qué hago? En general la gente cree que operarse implica como una decisión básicamente puntual, pero realmente es algo que ha sido un proceso usualmente y es algo consensuado entre el médico y el paciente. Así debe ser en cuanto a que el médico le recomienda ir a una cirugía por alguna condición específica para resolverla y el paciente tiene que conocer todos los, digamos, beneficios que le puede generar, pero también los riesgos asociados. Pros y contras. Correcto. Y en ese sentido, cuando ya se toma la decisión, uno esperaría que ya ambas partes hayan conversado al respecto y esa decisión, esperar una segunda opinión, a veces no es lo más conveniente, porque esto puede generar a veces dificultad. A veces entre los médicos tenemos criterios disímiles y no son exactamente los mismos. Cierto. Y eso puede generar una confusión en el paciente. Entonces, la recomendación es que cuando ya con su médico cirujano ha tomado una decisión de ir a una cirugía, pues que lógicamente ya se ha conversado al respecto, que se mantenga esa postura. Ahora, doctor, unos somos más miedosos que otros, ¿verdad? Y uno dice cirugía, anestesia, mi Dios, qué miedo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo evalúan ustedes los riesgos? Correcto. Ese es el área un poco que hacemos los internistas. Nosotros evaluamos riesgos perioperatorios y esto implica el riesgo en el proceso transoperatorio y en el proceso de recuperación, ¿verdad? O perioperatorio. Finalmente nosotros vemos varios riesgos. Evaluamos riesgos cardiovasculares, riesgos pulmonares, riesgos también de condiciones que puedan desarrollarse asociadas a sus enfermedades crónicas, por ejemplo, descompensación de la diabetes, crisis hipertensivas, algunas otras condiciones. Y también, lógicamente, vemos si el paciente tiene alguna alergia, alguna intolerancia a algún medicamento que eventualmente no se le pueda aplicar cercano a la cirugía. También tratamos de identificar condiciones que todavía el paciente no conoce que tiene. Ni siquiera sabemos. Sí. Y esto es muy importante porque a veces nos da una pista para tomar, digamos, la postura de hacer algunos estudios adicionales antes de llevar al paciente a cirugía. Y ahí en esto de los riesgos juega un poco el riesgo de la cirugía per se y el riesgo del paciente per se. Tenemos como dos esferas que se entrelazan, pero no necesariamente son lo mismo, sobre todo que los riesgos del paciente están asociados a sus enfermedades y eso es lo que más riesgo confiere. La gente le tiene mucho miedo a la anestesia, sí, claro, mucho miedo a la cirugía, claro, pero realmente el mayor riesgo se ha visto ya en estudios médicos, corresponde específicamente a los riesgos propios de la persona. Ahora, digamos, a uno se le ocurren mil y una preguntas cuando, ¿verdad?, previo o estando en una situación de estas. ¿Cuáles deberían de ser las preguntas así claves que uno como paciente debería de hacerle al doctor? Bueno, aquí es algo muy interesante, aquí vienen varias preguntas que debe hacérsele, ¿verdad? Primero, la pertinencia a la cirugía, que ya habíamos hablado que el cirujano debió haber explicado ampliamente. Luego, al médico que está haciendo la valoración preoperatoria, es bueno que le pregunte cuál es mi riesgo. La mayoría de los pacientes que van a una cirugía tienen un riesgo bajo, esa es la realidad, y no tanto un riesgo alto. Okay. En todo caso, si lo tiene, también preguntarle cómo puedo disminuir esos riesgos, qué precauciones va a tomar el médico que está haciendo la valoración para disminuir esos riesgos, pues lógicamente le transmite seguridad a uno como paciente. Dice, bueno, saben que tengo estos riesgos, eso no va a cambiar, pero están tomando todas las precauciones al respecto. Porque aquí es claro y es importante decirle a la gente que los riesgos son eso, ¿verdad? Es una probabilidad, no es que necesariamente va a pasar. Sí, claro. Pero ante las probabilidades uno toma las mayores precauciones posibles y hay muchas probabilidades de desarrollar alguna complicación. Ahora, riesgos. Usted habló de los riesgos de la cirugía eventualmente, pero también los de la persona. ¿Cuáles podrían ser los propios de la persona, los que más nos pudieran preocupar? Sí, en estos tenemos varios riesgos, ¿verdad? Tenemos los riesgos específicamente, por ejemplo, de diabetes, de enfermedad cardíaca, de problemas de hipertensión, de algunos problemas específicamente pulmonares, ahí entra lo que es enfisema, bronquitis crónica.
Hay que recordar, y ahí para hacer un paréntesis, la mayoría de la gente que ocupa cirugías en este momento son personas de arriba de 40 años. De arriba de 40, o sea que ya tenemos algunas cositas de edad. Exactamente, la mayoría de las personas no es gente muy joven que tiene que ir a una cirugía, sino la mayoría de las personas que requieren una cirugía por una condición médica son personas mayores. Y de hecho se ha visto un incremento a nivel mundial de las cirugías en adultos mayores, o sea, en tercera edad, mayores de 65 años. Y eso realmente hace que la persona jale más enfermedades que cuando tenía 30, 40, que prácticamente no tenía tantas. Entonces, tomar en consideración todas esas enfermedades es muy relevante. Ahora, doctor, ¿cuáles son los exámenes? Porque usted hablaba de problemas cardíacos, o presión, o diabetes, pero ¿cuáles mandan ustedes, verdad, en ese proceso preoperatorio? En esto depende mucho de la cirugía. Es importante que la gente sepa que dependiendo del tipo de cirugía, si es una cirugía de bajo riesgo, realmente no se requiere tantos exámenes. Si es una cirugía de alto riesgo, podría requerir algunos adicionales. Pero hay una batería, digamos, de exámenes como un combo, si se quiere llamar, de exámenes preoperatorios que son los usuales. ¿Qué evaluamos nosotros en estos exámenes? Evaluamos cómo está el azúcar, evaluamos cómo está la función del riñón, cómo está la coagulación de la persona, si hay anemia o no hay anemia, cómo está el número de plaquetas. También usualmente tenemos el grupo de sangre, ¿verdad? Y el tipo de sangre, el grupo IRH, por si requiriera algún tipo de transfusión. Lógicamente vemos un electrocardiograma, también una radiografía tórax. Y dependiendo de algunas otras condiciones, como le decía, podría ser necesario algún examen adicional o no. Los exámenes tienen una, digamos, validez, ¿verdad? Tienen una... Sí, ¿cuánto antes me los puedo o debo hacer? Tienen básicamente un periodo de 3 meses. Sería lo ideal que ojalá la evaluación de preoperatoria se haga muy cercana a la cirugía. Porque sobre todo en condiciones cambiantes, vamos a poner un ejemplo como asma o enfisema o pacientes que tienen problemas cardíacos ya de insuficiencia cardíaca, en cuestión de un mes o a veces menos puede cambiar. Y entonces hacen desajustes o hay un cambio en su medio ambiente, ¿verdad? Que cambia su condición de fondo y esto haría eventualmente que el paciente que nosotros evaluamos muy estable llegue a la cirugía de una manera no tan estable. Entonces, que la cirugía sea lo más cercano, perdón, la valoración sea lo más cercano a la cirugía es realmente ideal. Importante. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene algún tratamiento, verdad, constante, que toma medicamentos por A o S motivos? ¿Cuánto antes tiene que cortar con el tratamiento para una cirugía? Y ahora que usted dijo coagular la sangre, también me acuerdo que a veces se mandan o se quitan para que la sangre esté en su estado normal, ¿verdad? Para una cirugía. Esa pregunta es muy importante. Hay medicamentos que no deben suspenderse, ¿verdad? Dentro de esos usualmente estamos hablando de medicamentos para corazón, para presión arterial, y hay medicamentos que eventualmente sí deben suspenderse. Específicamente ahí estamos hablando de medicaciones como la aspirina o como el clopidogrel, que es básicamente medicamentos que se dan para arralar la sangre, le dice la gente. Estos son personas que usualmente han tenido problemas en corazón, infartos o tienen alguna otra condición y estos pacientes sí requieren una valoración un poquito más exhaustiva y tomar algunas precauciones al respecto. Hay medicamentos también como la insulina que el día de la cirugía se modifica. No es que no se da, sino que se modifica o el tipo de administración o el porcentaje de insulina que se le da al día. Porque lógicamente llega a la cirugía sin comer, llegan ayuno y entonces hay que regular. Pero si lo dejamos sin insulina o sin medicamentos para controlar el azúcar, lo que va a hacer es básicamente una hiperglicemia. O sea, se le va a subir el azúcar en forma muy marcada y esto podría conferirle complicaciones y riesgos cercanos a la cirugía. Ahora, doctor, por ejemplo, gente que tome suplementos o vitaminas, ¿también se eliminan o con esto no pasa nada? A veces, digamos, lo que la gente cree y el pensamiento usual popular es que los suplementos y las vitaminas no generan... Yo iba a decir que eso es inofensivo. Exactamente, ¿verdad? No generan ninguna condición. Cierto. Pero vamos a poner un ejemplo aquí que viene a la mente, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba la gente sabe que ayuda para la circulación y tiene varias condiciones que se le han achacado a esta fitoterapia. Específicamente el ginkgo biloba interactúa con la parte de coagulación y la persona que toma aspirina o que toma algún otro medicamento, ¿verdad?, antiagregante que se llama para arralar la sangre, eventualmente el ginkgo biloba puede potenciarlo. Entonces tomarlo puede hacer que uno tenga una mayor propensión a sangrar.
Hay otros medicamentos, por ejemplo, que interactúan con exámenes de laboratorio, o otros suplementos. Y hay otros que eventualmente, sobre todo en esto entramos en lo que es la parte de fitoterapias, o sea, lo que viene de sustancias que vienen de algunos extractos de plantas, que eventualmente pueden interactuar inclusive con anestésicos a nivel hepático, con otros medicamentos. Entonces hay que tener cuidado en este sentido y siempre informarlo al médico. No todos son peligrosos, Sí, claro, pero si el médico los conoce, sí, tomará las decisiones del caso. y decimos suplementos y vitaminas, pero también hay muchas plantas, ¿verdad? Medicinales que también creemos que son totalmente inofensivas, pero también hay que comunicarlo al médico. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si me dicen, bueno, tiene que operarse, pero no la podemos operar todavía? ¿En qué situaciones a uno le tienen que postergar? ¿Por qué motivos pudiera ser que me trasladen la operación? ¿El peso? ¿Alguna situación? No sé, qué sé yo. Hay varias condiciones que eventualmente nos podrían llevar a diferir la cirugía. O sea, que no es que se suspende, ¿verdad? De una manera indefinida, se posterga, sino que se va a postergar para otro Exacto. momento en que esté mejor compensado el paciente. Sí. Entonces, hay condiciones de tiroides que eventualmente pueden hacer que no sea el momento indicado o adecuado para llevar a cirugía, condiciones cardíacas que eventualmente requieren mayor compensación, condiciones hepáticas también, o sea, a nivel de hígado, enfermedad de hígado, que podría requerir mayor compensación. Una muy frecuente son problemas asociados a hipertensión arterial, en donde las cifras vienen altas, la persona no estaba consciente de que tenía un mal control de la hipertensión. Eso más o menos ocurre en la mitad de los hipertensos, andan ahí en la calle no muy bien controlados, y eso es estadística mundial. Así que estas personas a veces llegan a la valoración y tienen presiones muy altas y hay que hacer un ajuste para llevar a presiones adecuadas. Y el otro contexto es la diabetes. Es muy frecuente que el paciente diabético no llegue en su mejor control, y el no llegar en control adecuado de la diabetes implica riesgos de infecciones, un peor rendimiento, digamos, de lo que es el resultado final de la cirugía, y algunas complicaciones perioperatorias cardiovasculares que se aumentan. ¿Una gripe, fiebre, un virus podrían parar, detener, postergar una operación? Podría, sobre todo aquí hay una condición muy importante y es la condición general del paciente, cómo se ve la persona, cómo se siente, y la presencia o no de fiebre. Si el paciente tiene fiebre, no es conveniente llevarlo en ese momento a cirugía, probablemente se puede postergar. La mayoría de las ocasiones la persona uno le pregunta, ando con un dolor de garganta, siento que voy a tener gripe o algún cuadro viral. Esto usualmente no contraindica el procedimiento quirúrgico, y todavía más válido cuando el procedimiento quirúrgico es de bajo riesgo o ambulatorio. Mejor es de una vez proceder. Ahora, ¿qué pasa con la gente que se pone muy estresada? Porque volvemos a lo mismo, una cirugía da susto y medio, ¿verdad? Sí. ¿Uno puede tomarse un calmante, por ejemplo? ¿Hay alguna posibilidad de llegar más calmado o no se vale? No, de hecho sí se vale, y de hecho que lo menciona porque es algo muy importante llegar tranquilo a la cirugía. Sí, la no, gente con que el llega, estrés que me claro, sube los niveles de todo, me la imagino. gente que llega tranquila requiere menos analgésicos para a manejo del dolor alrededor de la cirugía, tiene un mejor despertar después de la anestesia, se despierta mejor, más relajado, y no hay tantos desacoples. Y en general estas personas tienen también, en cuestionarios de calidad, digamos, de atención, tienen una mejor calidad de atención, se sienten más felices en relación al proceso quirúrgico y no se vuelve algo tan traumático. Entonces sí, llegar tranquilo es muy importante. Muchas de las personas, sobre todo primerizas en cirugía o personas que ya es un poquito estresado, nerviosa, se les indica que tomen algún calmante. En esto usualmente se usa lo que se llama familias de benzodiazepina, todo lo que es diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, ¿verdad? Todo ese tipo de medicamentos que bajan un poco la ansiedad, y la persona tiene un buen dormir, y eso es muy importante. Dormir bien antes de la cirugía realmente conlleva a llegar a un estado de mayor relajación y nos estabiliza muchas condiciones cardiovasculares, ¿verdad? La ausencia o la carencia de sueño más bien puede complicarnos en ese sentido. Entonces sí es importante que lleguen tranquilos. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, por todo el panorama, y pues para los que están a punto de entrar o de ir a una cirugía, también les deseamos lo mejor y que toda esta información les sea de utilidad. Que pase un feliz día y una feliz semana, doctor. Muchas gracias.